Bueno, entonces... Bueno, buenos días. Yo quería hoy agradecer a todos y a todas presentes en nuestra conversación sobre el libro de Luhmann, Organización y Decisión. Y agradecer principalmente hoy al profesor Jorge Galindo, de la Universidad Autónoma Metropolitana Guajimalpa, de México. Professor Jorge Galindo é investigador adstrito do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Autônoma Metropolitana, doutor em Sociologia, Ciência Política e Psicologia Social pela Universidade de Ludwig, Michigan, de Munique, maestro em Sociologia pela Universidade Ibero-Americana, licenciado em Sociologia pela Universidade Autônoma Metropolitana de Azcapotzalco. Profesor, gracias por tu disposición y por estar aquí a ayudarnos. No, muchas gracias, Arthur, por la invitación. Gracias a todos y a todas por estar acá. Y bueno, pues, como hasta hace muy poquito estaba yo por allá por Brasil y me parece un poco surreal ahora estar otra vez tan lejos, pero bueno, pues comenzamos con esta presentación del capítulo 3 sobre membresía y motivos del libro de Organización y Decisión de Luhmann, ¿no? Bueno, yo la verdad es que en gran parte por haber estado por allá, por Brasil haciendo otras tantas cosas, no he podido estar en otras sesiones, no sé exactamente la dinámica que han tenido, pero bueno, yo hice una presentación de puntos fundamentales del capítulo, pero entiendo que esto pues también es una suerte de seminario y de diálogo, entonces evidentemente si hay alguna consideración, pregunta, objeción a lo que voy a decir, pues creo que no hay problema en interrumpir la exposición, ¿no? Porque si se esperan hasta el final, probablemente se haya perdido como el factor de la inquietud momentánea del concepto de ese momento, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, vamos entonces a ver que este capítulo, este tercer capítulo de organización y decisión, trata justamente sobre motivos y membresía. En ese sentido es un capítulo especial y es un capítulo, vamos a decir, complicado, porque es un capítulo que está muy cerca, vamos a decir así, o sea, que trata justamente de la relación que ustedes conocen, compleja, entre sistemas psíquicos y sistemas sociales, es decir, está muy cerca el tema de los acoplamientos estructurales entre estos dos sistemas, está muy rápidamente cuando uno emplea estos conceptos, salta el ser humano, ¿no? Salta el sistema psíquico, salta la percepción del cuerpo. Entonces, eso hace difícil, es un reto para la propia teoría de sistemas mantener siempre esta suerte de separación. Y como ustedes saben, esta separación pues se logra con las herramientas de la teoría y siempre teniendo el norte de la diferencia entre sistemas psíquicos, sistemas sociales, la relación entre ellos a partir de la noción de acoplamiento estructural. Pero muy fácilmente uno puede como regresar al otro lado, ¿no? En ese sentido, recuerdo que el doctor Javier Torres Nafarrate siempre nos decía que al hacer este tipo de reflexiones, es como cuando uno pasa con ayuda del mouse en la computadora un archivo de una carpeta a otra y que no tiene que soltar el botón, porque en el momento en el que suelta el botón se regresa el archivo a la carpeta original, ¿no? Entonces, es mantener en vilo, decía él, hay que mantener en vilo esto, siempre el mouse apretado para poder tener la diferencia entre sistema psíquico y sistema social. Entonces, bueno, el capítulo empieza con la reflexión de Luhmann sobre este tema de la clara separación entre operaciones y estructuras de los sistemas psíquicos y operaciones de los sistemas sociales. Evidentemente, una acción comunicativa, como el propio Luhmann dice, una acción comunicativa consciente es posible, ¿no?
sea, no queda excluida, siempre esto puede ocurrir, pero esta disposición, dice el consciente de la propia comunicación, de la propia atención, perdón, no es por sí misma comunicación. La comunicación, como sabemos, a partir de la definición de Luhmann de comunicación, esta triada entre dar a conocer, información y comprensión, nos dice la comunicación solo se completa con la comprensión, ¿no? Por parte del otro. Es decir, cuando justamente hay se comprende la diferencia entre acto de comunicar e información y se está en condiciones, vamos, de que haya un enlace comunicativo. Por eso, Luhmann dice, acá las precondiciones y las consecuencias psíquicas y sociales son completamente diferentes. O sea, es decir, lo que le pase al individuo en tanto sistema psíquico en la organización es distinto de lo que le pase en tanto persona, que vamos a ver qué quiere decir eso, pero ya se imaginarán ustedes, o sea, es una construcción social, en tanto persona en la propia organización, ¿no? Y este primer apartado, Luhmann, se dedica a deslindarse de algunas otras teorías, particularmente de la teoría de la acción y de la acción racional, para pensar estos problemas desde la propia teoría de sistemas, ¿no? Entonces, ustedes saben que el concepto, o sea, dice, bueno, en primer lugar, ¿cómo se ha pensado este asunto de la diferencia entre sistemas psíquicos sociales y su relación? Dice, bueno, un concepto fundamental en la sociología ha sido el concepto de rol, entendido como una expectativa social, ¿no? Por eso acá en esta diapositiva puse aquí a Talcott Parsons. Evidentemente no es el único autor que trabaja con el concepto de rol, pero con esta noción de estatus y rol hizo una gran trayectoria, ¿no? En el análisis de la propia, sociología, ¿no? El concepto de rol justamente es un concepto que permite fijar expectativas sociales distinguiendo vamos a decir así, distinguiendo de los contenidos psíquicos individuales hasta un cierto punto. El problema para Luhmann, o los problemas para Luhmann con este concepto de rol, es que no toda acción social se puede adjuntar a roles específicos, es decir, una cosa es hablar del rol de padre o madre de familia, el rol de profesor, o sea, estas expectativas, además complementarias, ¿no? Porque había roles complementarios, profesor, alumno o alumna, médico, paciente, etcétera, etcétera. Pero no toda acción es posible de ser identificada como un rol, porque entonces la multiplicación de roles se vuelve una cosa un tanto absurda, ¿no? El rol de pasajero en el metro, el rol de comprador en la tienda, o sea, es decir, de alguna manera es difícil poder fijar roles permanentemente como en todos los ámbitos. Por otro lado, también está el problema de que la motivación individual y la estabilidad social quedan demasiado integradas en la dinámica de la conciencia y por lo tanto todo tiene que verse como conformidad o como desviación, ¿no? Es decir, la expectativa de rol resulta tan fuerte, en la perspectiva, por ejemplo, en la perspectiva de Parsons, no solamente, pero en la perspectiva de Parsons, para poner este ejemplo, que siempre se tiene que ver, bueno, si se cumple o si no se cumple, se adscribe ese cumplimiento o esa no cumplimiento a una cuestión de conformidad o de desviación, y entonces entra todo el tema de la socialización exitosa, del tema muy parsoniano, vamos, del control, ¿no? Por parte como de instancias psíquicas, casi del super yo freudiano con el que Parsons trabajaba respecto a cuestiones sociales. Entonces entra todo un tema completamente ya distinto a un tema sociológico, entra un tema más bien de carácter psicológico. Luhmann, por eso, de alguna manera, si bien no desecha el concepto de rol, lo va a incorporar nuevamente. Veremos más adelante que no lo toma desde el punto de vista de la integración social y todo esto, sino desde un punto de vista objetual y temporal. Por otra parte, Luhmann discute como el asunto de la teoría pasa a discutir también
el tema de la teoría de la elección racional, ¿no? Como otra forma también de ver esta relación, ¿no? Entre sistemas psíquicos y sociales, y nos dice, bueno, construcciones como el Homo economicus, o sea, son constructos sociales que son necesarios, pero justamente ayudan a que no se tenga que ver o que saber qué es lo que está ocurriendo en las conciencias de las personas, ¿no? De los individuos, perdón. Es decir, se presupone que para toda la gente que existe esta suerte de racionalidad, pero si eso efectivamente está pasando, no es relevante para el modelo, ¿no? Entonces está esta narrativa de motivos individuales va haciéndose justamente como una cuestión de construcción social. Por otra parte, la teoría, dice Luhmann, de las operaciones autopoéticas separadas lleva a la conclusión de que pueden continuar existiendo organizaciones sin que un individuo, según su autocomprensión, se beneficie de ellos. Es decir, en este tema de la racionalidad y del interés, pues realmente para que la organización exista no es necesaria este interés, esta racionalidad completamente, esta atribución completa, ¿no? Como punto por punto entre estos dos elementos, ¿no? La organización en términos autopoéticos sigue existiendo con esto y sin este componente, ¿no? Y después nos dice Luhmann, ciertamente es necesario que la comunicación calcule motivos de participación en la organización y dé por descontadas prestaciones de memoria psíquicamente aseguradas. Pero los estados internos de los individuos o lo que se pudiera denominar su felicidad permanecen para la organización como una ficción que ella no puede poner a prueba y que reproduce con sus propias operaciones, ¿no? O sea, digo, para cerrar como con este punto, justamente Luhmann enfatiza la diferencia entre operaciones psíquicas y operaciones sociales. Nos dice evidentemente que hay un acoplamiento, nos dice evidentemente que hay prestaciones psíquicas para lo social, ¿no? Sabemos que sin entorno no puede haber sistema, ¿no? Pero renuncia a llegar a estas instancias de conocer los contenidos de conciencia de los individuos y sobre todo renuncia a dar cuenta de las organizaciones en estos términos, ¿no? Entonces, eso es la tesis fundamental de este primer apartado, el cual cierra justamente con diciéndonos Luhmann, bueno, ahora en este capítulo, ¿no? Este capítulo lo cierra Luhmann diciendo, bueno, vamos a ver cómo la teoría de sistemas puede tratar estos 4 conceptos que son fundamentales para esta relación entre lo psíquico y lo social en la organización, pero que no puede la teoría de sistemas recuperarlo tal cual de la tradición sociológica, sino que tiene que verlo de alguna otra forma, ¿no? Esta separación operativa con fuertes acoplamientos estructurales se va a ver de la mano del concepto de persona, del concepto de consenso, del concepto de motivo y del concepto de integración. Entonces, eso nos lleva a los siguientes apartados, ¿no? El concepto de persona. Bueno, nos dice Luhmann, el concepto de persona debe indicar, recurriendo a un viejo uso lingüístico, tanto al autor cuanto al destinatario, así como también a un tema en los sistemas de comunicación. Dice Luhmann, otras operaciones solo se pueden adivinar como conjeturas a partir de determinadas regularidades de comportamiento. Aquí estamos ante una caja negra, ante una black box, ¿no? Nos dice también, a la comunicación le basta presuponer como ficción operativa la unidad de individuo y persona. Ahora regresaré sobre ello. Y la persona funciona en ese sentido como un token for eigenbehaviors, ¿no? O sea, como una marca, ¿no? De comportamiento, un símbolo, dice acá en la traducción, de comportamientos propios. Y las personas surgen surgen mediante la participación de los seres humanos en la comunicación. Bueno, en esta diapositiva agregué acá a un sociólogo muy
muy importante de nombre Erving Goffman, ¿no? Goffman es, o sea, para poner de manifiesto que esta aproximación al concepto de persona, si bien tiene un matiz importante en Luhmann por la propia construcción de teoría, no es algo privativo de Luhmann, no solo Luhmann ha pensado así. Lo pongo solamente para mostrar también que hay una continuidad de tradición de pensamiento en Luhmann a pesar de su afán de ruptura, ¿no? Goffman, en un texto clásico de la sociología, Goffman es un gran autor que analiza la interacción social, ¿no? Lo que Luhmann llamaría los sistemas de interacción, y que Luhmann recupera muchas cosas de Goffman para pensar los sistemas de interacción. Pero en particular Goffman, en uno de sus textos que se llama Estigma, refiere a este concepto de persona, y justamente la idea de persona no como lo que remite al contenido psíquico, sino justamente esta suerte de exterioridad o exteriorización comunicativa, ¿no? Entonces el concepto de persona, justamente por eso en la interacción en la interacción y después en otros ámbitos para Luhmann, pero en primer momento, en la interacción, resulta fundamental porque es nuestra fachada, es la manera en la que nos presentamos, es la manera en la que buscamos, de alguna manera, definir situaciones. Lo interesante es que esa definición de situación no siempre tiene que ver, o sea, en Luhmann ya no tiene que ver con una estrategia necesariamente psíquica, sino que se va construyendo en la propia comunicación de forma crónica, ¿no? Por eso el concepto de persona indica, dice Luhmann, al destinatario, o sea, es decir, cuando uno habla de una persona, ¿no? Pues dice fulano, sutano, es un tema de comunicación, pero también es un autor al que se atribuyen comunicaciones. Esa es la persona, ¿no? La cuestión de sustituir la noción de individualidad psíquica, ¿no? Que sería parte del sistema psíquico, por persona, que sería la manera en la que el sistema social recupera a ese individuo y le atribuye unidad precisamente a partir de regularidades de comportamiento y a partir de ponerle un nombre y una serie de cosas. También, ¿por qué no? Pues a partir también de identificar hasta un cierto punto un aspecto de rol, ¿no? Entonces, este es un concepto que resulta fundamental no solo para la sociología de la organización de Luhmann, sino para toda la teoría de sistemas, ¿no? Después nos dice, las personas no piensan, son construcciones de la comunicación con fines comunicativos, ¿no? O sea, una vez más, pues una vez más es dar vuelta a la misma idea de que hay una diferencia entre lo psíquico y lo social, no podemos confundir lo psíquico con lo social, y justamente las personas no remiten a individuos de carne y hueso, sino que son construcciones comunicativas. El concepto de persona se da por supuesto, en este concepto se da por supuesto que toda persona puede desempeñar una pluralidad de roles distintos. Eso a Luhmann, pues, como les decía hace un rato, le permite recuperar el concepto de rol, o sea, no tiene que renunciar al concepto de rol, pero lo acomoda en la propia construcción de la teoría de sistemas, porque una persona puede desempeñar muchos roles, o sea, nadie confundiría, ¿no? Por decir así, diría, bueno, Jorge Galindo en su rol de profesor y en su rol de hermano o de lo que ustedes quieran, no habría una confusión respecto a si es la misma persona, porque se están cubriendo distintos roles, justamente porque hay una continuidad de comportamiento y hay una atribución de identidad, ¿no? Justamente de una identidad construida a partir de la repetición, ¿no? Y no de una sustancia, ¿no? Por decirlo así. Esto también es algo muy importante. La personalidad no es entonces nada más que un símbolo para la capacidad de tomar parte en la comunicación. Y aquí el símbolo está entendido en sentido estricto, originario, como una demarcación que realiza la conexión de algo que está separado, ¿no? O sea, es decir, es una herramienta, vamos a decir así, un constructo, pero es una herramienta para la propia comunicación. Y algo muy interesante que nos dice Luhmann al cierre de este apartado, es que esta triada de autor, destinatario y tema, propia del concepto de persona, se vincula, se relaciona, se reproduce
en la unidad, en la tríada comunicativa de dar a conocer, comprensión e información, ¿no? Entonces, es una, vamos a decir así, es algo que queda alineado de una manera muy interesante porque justamente el autor da a conocer, el destinatario comprende, ¿no? Y cuando la persona se tematiza, pues es información, ¿no? Entonces, aquí hay esta relación interesante entre estos dos conceptos. Después, el siguiente apartado remite a lo siguiente, ¿no? O sea, al concepto de consenso. Dice Luhmann, si bien todo observador puede hacerse una imagen a su manera sobre lo que sucede en la interioridad de otro individuo, nadie puede estar seguro acerca de si los otros seres humanos construyen actitudes esperables ni cuán constantes serán. Las concordancias psíquicamente consumadas son posibles, pero son un producto incontrolable, nos dice Luhmann, de operaciones comunicativas. Y por lo mismo, el consenso y el disenso solo pueden tener relevancia social como artefactos comunicativos. Y aquí relevancia social significa afirmar lo que son. Explico brevemente esto. Evidentemente, en los observadores individuales, ¿no? Todos podemos hacernos una imagen de lo que sucede en la interioridad de otro individuo, ¿no? Es decir, aquí hay una cuestión de expectativas también que no son solo sociales, sino que también pueden ser psíquicas, ¿no? Por decirlo así. Esperamos que una persona se comporte de una determinada manera, que cumpla un rol de una determinada forma o que en el cumplimiento de ese rol lleve a cabo determinadas funciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es importante recordar que a pesar de la rutina y de la continuidad de lo social, esta suerte de expectativa, por decirlo así, ¿no? Nunca puede uno estar completamente seguro, ¿no? Y que justamente esto tiene que ver con el tema del consenso y el disenso, ¿no? Porque cuando se llega a ciertos acuerdos, hay que recordar que no estamos ante ante conciencias que han quedado embonadas o conciencias que han quedado alineadas, para decirlo así, en sus contenidos, sino que estamos justamente ante artefactos meramente comunicativos, ¿no? Aquí, por eso, Luhmann no recupera estas nociones muy importantes para la fenomenología, pero también para la teoría crítica de Habermas de intersubjetividad, porque aquí no hay un espacio entre conciencias, no hay un contacto entre conciencias. Puede darse una coincidencia sin esta concordancia psíquica o una coincidencia, sin lugar a dudas puede darse, pero no es necesaria. Puede ocurrir como un producto incontrolable de la comunicación, pero no es necesaria. El consenso y el disenso se logran comunicativamente. Incluso puede pasar lo contrario, puede pasar que las personas genuinamente estén alineadas en sus pensamientos, vamos a decirlo así, pero que comunicativamente se puede no simular el consenso, sino que se puede justamente disentir para generar más comunicación, para generar tiempo, para generar lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, bueno, nos dice Luhmann, la comunicación no tiene otra posibilidad de comprobar la realidad de sus propias suposiciones, sino es mediante la contradicción de la comunicación con la comunicación. O sea, es decir, volvemos a esto, ¿no? Al no poder estar seguros, pues justamente lo que ocurre siempre es la comunicación y la comunicación y la comunicación que está haciendo como esta prueba permanente, ¿no? Esta cuestión de mostrar contradicciones. Porque siempre de alguna manera hay una suerte de inseguridad, ¿no? En nosotros. Entonces, no sé si a ustedes les ocurra, seguramente sí, en reuniones de organizaciones, a veces, aunque ya se trató un punto, incluso se ve que ya hay un cierto acuerdo, siempre vienen nuevas intervenciones, siempre vienen nuevas participaciones, siempre alguien dice, yo
suscribo lo que dice el compañero y quiero añadir tal o cual cosa. O sea, es decir, la forma en la que la comunicación va construyendo esta certidumbre, por decirlo así, tiene que ver mucho también con la manera en la que puede ir calibrando contradicciones. Y bueno, aquí evidentemente esto lleva ¿no? a esta suerte de posibilidad de construir una equifinalidad, de producir, dice Luhmann, una equifinalidad de estados de conciencia individuales, ¿no? Que para fines comunicativos son tratados como si tuvieran el mismo sentido. O sea, es decir, para fines comunicativos pensamos que eso ocurre. Se producen acuerdos que no están anclados en el compromiso psíquico, sino que solo deben contar con dificultades comunicativas. Volvemos a esto, o sea, es decir, no podemos estar seguros de lo que está pasando en la conciencia de la otra persona, etcétera, etcétera. La comunicación tiene que continuar. Y más bien con lo que se tiene que contar justamente es con eso, ¿no? Con dificultades comunicativas, con problemas comunicativos. A veces incluso se renuncia, ¿no? Como a presentar un argumento en contra de alguien o así, porque justamente se piensa que va a haber más problema comunicativo, que se van a abrir más cuestiones de tiempo. En fin, hay toda una serie de cosas que se regulan como en la propia comunicación. El siguiente apartado sobre motivo y motivación, ¿no? Luhmann nos dice, los motivos sirven como el lenguaje en general para la vinculación temporal, producen un sistema, una red de conexiones entre comportamiento pasado interpretado y expectativas dirigidas a futuro. Esto es algo muy, muy interesante porque al igual que el concepto de rol y otros conceptos en Luhmann, lo saca justamente de la conciencia, ¿no? Lo saca de donde esta tradición sociológica los tenía y los pone sobre todo en el ámbito de lo temporal, que además está muy vinculado y tiene mucho que ver con lo que se va a ver en capítulos posteriores sobre el tema de la decisión, ¿no? Justamente la decisión como la operación fundamental de los sistemas de organización y como una manera tan importante de construir tiempo, ¿no? Entonces, de vincular, de construir tiempos, ¿no? Entonces, los motivos, dice Luhmann, vinculan en el tiempo porque producen memoria sistémica, ¿no? Pueden renovarse. Las personas, y no los seres humanos, no los individuos, sino las personas, tienen un carácter a través del cual es posible regular qué motivos pueden ser adscritos de manera más o menos plausible. La máquina histórica del sistema social puede cambiar los motivos que se adjudican a las personas. O sea, justamente las organizaciones, en tanto máquinas sociales, presuponen que las personas tienen un carácter y que justamente ese carácter puede ser regulado, se le puede adscribir motivos y puede haber ahí una suerte de estimulación, de irritación de estas personas, ¿no? Que se hace plausible. Y eso se hace a partir justamente de una remisión a los componentes históricos del propio sistema, justamente los motivos ahí tienen un papel tan relevante, ¿no? Deben ser, hay motivos que son declarables, ¿no? Que operan como, dice Luhmann, como accounts, ¿no? Pero, y acá el problema fundamental es para quién deben ser preparados, para quién deben ser comunicados, y por eso mismo Luhmann nos dice que es recomendable identificar los motivos con los programas decisionales de la organización. Explicar esto en un momento, solo quiero terminar de leer la diapositiva. Luhmann nos menciona al cierre de este apartado que la terminología de los motivos sirve más bien para explicar acciones, incluidas excusas, que para comunicar influencia. E incorpora una serie de reflexiones sobre la discreción, el tacto y el chisme, a las que quiero regresar en un momento. Pero antes mencionaré algo sobre el tema de los motivos y la explicación de acciones. O sea, una vez más, ¿no? El sistema construye
a estas expectativas a partir de las personas, ¿no? Atribuir un cierto carácter y los motivos justamente, más que para explicar acciones, o sea, más que para explicar por qué alguien hizo algo, eh, sirven justamente, perdón, sirven más para explicar acciones que para comunicar influencia, o sea, sirven más como en una cuestión de regreso al pasado, ¿no? Al propio estado anterior, ¿no? Del propio sistema y se dice, tal persona hizo tal cosa, pues porque tuvo tal motivo para hacer tal cosa y en ese sentido la organización evalúa como sus propios éxitos o sus propios fracasos, justamente viendo la manera en la que los programas decisionales se amarraban con estos motivos que también son construidos, ¿no? Eso es lo que me parece muy importante mencionar acá, perdón aquí por el lapsus, ¿no? Y en ese sentido, justamente nos dice Luhmann algo que se vuelve muy importante en el resto del capítulo, que es lo que se comunica y lo que no se comunica dentro de la propia comunicación, ¿no? O sea, de qué manera algo se vuelve explícito o queda como implícito en la propia comunicación. Y acá lo que nos dice Luhmann es algo muy, muy interesante porque nos dice, no, no todo no todos los motivos deben ser como explícitamente comunicados, ¿no? Hay cosas que no se deben comunicar o deben ser comunicadas con mucho tacto. Fallar al tacto puede sonar justamente como imposición. Dice, por lo tanto, no es aconsejable tratar con tacto la oposición insinuada con tacto. Dice, al contrario, es necesario obligarla a manifestarse abiertamente. O sea, hay ocasiones en las que es necesario esto, pero lo más recomendable es no hacerlo. ¿Por qué? Porque justamente los motivos a veces tienen que permanecer justamente como partes de estos programas decisionales, no como algo tan explícito, ¿no? Que se diga esto es lo que se está buscando, etcétera, 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 en términos de motivación. Y nos dice Luhmann algo interesante, nos dice, de este modo se constriñe que todos los motivos se expresen de una forma posible del lenguaje de la organización. En caso de que eso no ocurra, pues se pasa a los chismes, ¿no? Se pasa al chismorreo. O sea, es decir, si no quedan como puestos en términos formales de organización, los motivos se empiezan a fluir como una comunicación informal de chisme que puede ser, que puede comprometer como los propios objetivos de la organización, ¿no? Entonces, eso es algo interesante de este tópico. Sobre el siguiente apartado, que es el apartado 5, ¿no? Ya el tema de la integración, ¿no? Nos dice, bueno, la integración nosotros sabemos, siempre la tradición sociológica la ha visto como algo muy positivo, ¿no? Incluso autores como Habermas, como Giddens, pues incluso la dividían la integración en integración social, que era la integración que se daba, vamos a decir así, como en el cara a cara, en la interacción, y una integración sistémica, que es lo que ocurría en la economía o ámbitos más macro. O sea, había una suerte de integración micro y una suerte de integración macro, y había una suerte también de valoración positiva de la integración. Algo similar ocurría en el estructural funcionalismo de Parsons, donde la integración era una de las funciones del sistema ágil, este sistema identificado por Parsons de 4 funciones, adaptación, consecución de metas, integración y latencia. Y la integración era tan importante para lo social en Parsons que incluso quedaba reforzada justamente cuando el sistema social se volvía, ¿no?, a presentar dentro del esquema ágil. ¿Recuerdan cómo el esquema ágil presentaba las 4 funciones y luego dentro de cada una de las 4 funciones se repetía y luego se repetía al infinito como una suerte de espejos infinitos? En ese sentido, la función del sistema social, que era la integración, quedaba reforzada después en el propio sistema social por la comunidad societaria, ¿no? Que era esta
este otro ámbito importantísimo de reflexión parsoniana. Bueno, en Luhmann, como es conocido, pues la integración no siempre tiene un valor positivo, digo, no tiene per se tampoco un valor negativo, pero puede ser, y además no está pensada en un sentido de consenso o de integración normativa, sino que está pensada, como dice Luhmann, como una limitación recíproca de grados de libertad de los sistemas, ¿no? No implica pues consenso, remite a la limitación de la complejidad y una vez más remite a la necesidad del tiempo, ¿no? Esto es algo también muy, muy interesante porque, porque establece la manera, la manera en la que los propios sistemas pueden generar precisamente una suerte de libertad, ¿no? O sea, es decir, pueden tener una suerte de libertad. Si quedaran integrados de manera muy estrecha, muy fuerte, no podría haber estos márgenes de libertad, por llamarlo así, ¿no? Nos dice Luhmann que la carrera, el concepto de carrera, tiene una función central en la integración de individuos y de organizaciones, y precisamente se vuelve un elemento central para esta limitación recíproca de grados de libertad. Bueno, perdón, antes de ir al tema de la carrera, quisiera como mencionar algo más sobre los problemas de alta integración que nos menciona Luhmann, ¿no? Ustedes recordarán, digo nada más también para traer, ¿no? Como a colación otras ideas del propio autor, en textos como Inclusión, Exclusión, incorpora justamente este tema de la integración de una manera muy interesante porque justo nos muestra cómo la integración muy fuerte puede llevar a exclusiones, ¿no? Terriblemente, a exclusiones sociales terribles. Por eso en el capítulo nos dice, una integración demasiado fuerte impide que los sistemas construyan su propia complejidad, obstaculiza procesos de aprendizaje, aunque también nos dice no es necesario que se vea el aprendizaje como algo positivo, también puede tener consecuencias perniciosas. Pero entonces, bueno, cerramos aquí esta parte de los conceptos de persona, de motivación, de consenso, ¿no? Y vamos avanzando a temas, a conceptos donde ya a nuevos conceptos donde estas otras ideas se están relacionando, ya mucho más relacionadas con el tema de la organización. Eso es justamente el siguiente apartado en el que se reflexiona sobre el tema de la carrera, ¿no? Ya anunciaba Luhmann en el apartado anterior que el único modo real de integración en una época realizada con organizaciones es la carrera, que una vida sin carrera se vuelve vamos a decir así, una suerte de puerta de entrada a la exclusión, ¿no? O sea, porque justamente la integración ahí sería en un sentido, vamos a decirlo así, negativo, ¿no? Las personas, nos dice Luhmann, entendidas como personas flexibles, sobreviven al cambio en las organizaciones y justo cómo puede identificarse una continuidad en la persona, dice, solo se les identifica con determinados proyectos con el fin de apoyar sus carreras. O sea, la carrera también es algo que construye tiempo dentro de la organización y que da una cierta identidad a estas personas que son, desde el punto de vista psíquico, pueden ser muy volátiles, pero desde el punto de vista de construcción social, se vuelven regulares. La expectativa que uno se puede tener comunicativamente a estas personas existe gracias a que se les atribuye, vamos, un interés en el fomento de sus carreras. Luhmann nos menciona que las carreras pueden ser ascendentes, descendentes o pueden también estancarse. Y nos dice también que las carreras son incertidumbre autoproducida, ¿no? Porque en ellas hay una concomitancia de autoselección y heteroselección, ¿no? Es decir,
la autoselección es la persona que selecciona una organización, pero a la vez, pues la heteroselección de si la organización va a seleccionar o no a la persona. Entonces aquí viene como todo el tema de esta incertidumbre autoproducida, y por eso nos dice Luhmann algo interesante respecto a que, bueno, puede haber un análisis, un cálculo de probabilidades respecto a esta suerte en la carrera, pero ese cálculo de probabilidades, pues nada nos dice sobre casos particulares, ¿no? Y eso opera también, pues, para el propio individuo que está involucrado en esto. En el tema de las carreras se vuelve fundamental la reflexión sobre vacantes y candidatos. Y ahí Luhmann incorpora una serie de reflexiones que me parecen muy interesantes y sobre las que me detendré un poco. Ya estoy por terminar, o sea, los últimos apartados los trataré un poco más rápido para dejar tiempo a la discusión. Pero este asunto de vacantes, candidatos, etcétera, de la carrera me parece sociológicamente muy interesante, ¿no? Bueno, lo que nos dice Luhmann al respecto es el encuentro entre vacantes y candidatos aptos e interesados no es algo automático, ¿no? Dice, es necesario que exista un flujo de información acerca de los puestos disponibles que vaya hacia los posibles postulantes. Y por lo tanto, depende de redes, ¿no? De redes de contactos personales donde un informante ha de ser informado a su vez que alguien esté interesado, ¿no? En un cambio. Por eso puse acá la imagen de uno de los autores que Luhmann cita acá, que es Mark Granovetter. Este es un sociólogo muy importante, ¿no? Que tiene uno de los textos más citados de los últimos tiempos, o sea, es como uno de los más citados artículos científicos de la sociología, y que tiene que ver con el asunto de lo que él llama la fuerza de los vínculos débiles, ¿no? The strength of weak ties, ¿no? Y es interesante que Luhmann remita acá a esto porque Luhmann, y esto es algo que queda para el debate si ustedes gustan, no es un autor que haya tematizado de manera sistemática las redes. Habla de redes acá, habla de redes en inclusión-exclusión, por ejemplo, pero no es es decir, Luhmann nos tiene acostumbrados a unos conceptos muy desarrollados, muy trabajados, y este concepto de redes lo menciona muy de pasada, cita a Granovetter y nos dice la importancia que tienen las redes para esta concordancia entre vacante y candidato, ¿no? Acá rápidamente solo puse una imagen justamente de a qué como a qué remite Luhmann. O sea, Luhmann está citando el texto de Getting a Job, A Study of Contacts and Careers, pero la idea de Granovetter en términos de redes justamente tiene que ver con que la conexión cuando uno tiene contactos muy cercanos, o sea, los amigos, los contactos más cercanos son demasiado parecidos a uno, y entonces la información que uno tiene sobre posibilidades de trabajo se vuelve muy, muy acotada, ¿no? En cambio, los vínculos débiles, es decir, las personas con las que tenemos relación tal vez más periféricas en nuestro universo de contactos, justamente por no tener por no estar tan cerca de nosotros y tener la misma información que nosotros tenemos, nos puede brindar informaciones mucho más enriquecidas, ¿no? O sea, aquí pueden ver el tamaño de la red, ¿no? Dice el cuadrito, lo que dice abajo es conexiones a través de vínculos fuertes y conexiones a través de vínculos débiles. Y podemos ver justamente por qué Granovetter nos habla de la fuerza de los vínculos débiles. O sea, los vínculos débiles son importantísimos para la información y para la conexión, ¿no? Y tiene en ese sentido que ver justamente con esto que nos dice Luhmann de los contactos personales y la información, ¿no? La manera en la que estas redes comunicativas tienen un papel fundamental en la carrera de los sujetos, ¿no? Esto es algo que quería mencionar porque me pareció sumamente importante.
Ahora, regresando al apartado. Luhmann también nos dice, nos habla del peso de la educación, ¿no? Para la carrera. Nos dice, bueno, hay que tomar en cuenta, dice, que la educación nos dice, es importante tal vez al inicio, dice, aunque luego cuenten poco en la carrera organizacional interna, ¿no? Nos dice, la determinación de las carreras organizacionales es tan fuerte que no la perfora el origen social ni las calificaciones escolares o universitarias. Pese a ello, se consideran importantes los éxitos iniciales porque de ellos depende el acceso a otras posibilidades. También acá quisiera detenerme un momento porque sí hay una, vamos a decir así, una cierta confrontación que puede ser interesante entre las ideas de Pierre Bourdieu y las ideas de Luhmann acá, ¿no? O sea, Luhmann nos habla de las diferencias entre personas que postulan al mismo tiempo el tema de las calificaciones, ¿no? Y cómo eso, una vez que se pasa cierto umbral, empieza a perder relevancia. Acá me parece sumamente interesante esto, pensarlo en términos de una discusión de teoría sociológica, que es la importancia entre pasado y presente, como entre pasado en sentidos estructurales, no necesariamente sistémicos, o sea, pero como se ha entendido la estructura en la sociología más convencional, y presente como situación. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque aquí pareciera como si en un primer momento en la carrera, estos aspectos burdianos, vamos a llamarle así, como son las cuestiones educativas, ¿no? Dice el propio Luhmann incluso, buenas calificaciones en los exámenes, buenas posiciones profesionales, etcétera, etcétera, fueran relevantes, es decir, lo estructural, esta suerte de hábitus, para decirlo así, en términos muy fuertes de Bourdieu, pero como después, ¿no? Nos dice Luhmann, van contando poco en la carrera organizacional ya como tal, ¿no? O sea, es decir, cómo después ya en el presente, en la situación de la propia organización, esto que en Bourdieu es tan importante, que es el pasado, ¿no? Como el peso del pasado, en Luhmann se va relativizando porque justamente la organización va teniendo su propia historia, ¿no? Y en ese sentido es mucho más radical la ruptura de la organización respecto al entorno de lo que sería un campo burdiano, ¿no? En Bourdieu habla de autonomía relativa de los campos, y habla justamente de cómo se refracta como lo exterior al campo. En Luhmann la autonomía es todavía más grande porque es una autonomía justamente operativa que permite justamente afirmaciones de este tipo, ¿no? O sea, que esto no quede perforado, dice, ni por el origen social ni las calificaciones escolares o universitarias. Pese a ello, se consideran importantes éxitos iniciales, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, este es un punto sociológicamente que me parece muy, muy valioso. Después, Luhmann continúa esta reflexión sobre la carrera a partir del concepto de curriculum vitae, donde nos dice las carreras se autorrefuerzan, en la medida en que codeterminan el currículum, ¿no? Este currículum es una comunicación verbal o escrita acerca del pasado de una persona que, si bien no determina su futuro, lo hace objeto de expectativas, ¿no? O sea, esto una vez más, ¿no? Una vez más, tiempo, ¿no? El tópico central como nodal de todo esto, tiempo, la forma de construir temporalidad. Y cómo esto permite evaluar la carrera como unidad. Esto es muy interesante. El currículum justamente es una reducción de complejidad de esto que permite evaluar la carrera como unidad. Y es un reingreso, es un reentry, ¿no? De la carrera en la carrera, ¿no? Algo así. Y que tiene que ver, y se relaciona también con lo que Luhmann denomina ahí el envejecimiento de los participantes, ¿no? Es decir,
esta cosa que en sociología más convencional se llama la diferencia como entre la edad social y la edad biológica, ¿no? Cómo a veces alguien puede ser muy, a partir del currículum y la edad biológica, puede ser muy viejo para ciertas cosas o muy joven, puede haber una cuestión de precocidad o de retraso, dice Luhmann, ¿no? Y justamente la edad, dice Luhmann, no puede ser ignorada en la reflexión de las contingencias de la carrera, ¿no? Acá yo encuentro una vez más este vínculo interesante con reflexiones burdianas, porque el currículum, a partir de todo esto, tiene que ver de alguna manera con lo que Pierre Bourdieu ya denominaría un capital cultural institucionalizado, ¿no? O sea, es decir, este asunto que tiene que ver con, con certificados, etcétera, etcétera. Y esto a la vez lleva a la construcción de personas y motivos observados en auxilio del esquema carrera y a la necesidad de una simbolización pública de esta carrera, ¿no? O sea, es decir, presentarse a sí mismo como una cuestión de gestión de sí mismo, ¿no? A partir del currículum, ¿no? Este tópico yo lo relaciono tanto con la noción de capital simbólico en Bourdieu, que me parece muy interesante. O sea, Luhmann dice incluso, la carrera necesita de una simbolización pública, o sea, hay un elemento simbólico ahí, pero también en esta idea de la gestión de sí mismo me recuerda a reflexiones de otros sociólogos contemporáneos, por ejemplo, en Alemania, Andreas Riekwitz, ¿no? Que nos hablan de esta noción de el yo SA, ¿no? El Ich AG, como le llaman en alemán, o sea, el yo como un proyecto, ¿no? Como un proyecto justamente que se muestra, entre otros aspectos, en el currículum, ¿no? Bueno, entonces, les decía, voy a ir cerrando ya, porque también ya me estoy quedando sin voz. En los siguientes apartados vamos a hacerlos muy, muy rápido. Ahí se tratan diversos tópicos. En el apartado 7 se trata el tópico de la libertad y los contratos, ¿no? Nos dice Luhmann, se entiende la libertad como construcción heurística de alternativas. Se deben distinguir al menos dos influencias sociales. Por una parte, se trata de la comunicación y el entendimiento para la posibilidad de una elección. Por la otra, se ha de distinguir si la elección y sus criterios son aceptados o no. La institucionalización de la forma contrato hace la libertad de elección comunicable. O sea, acá entra el tema del contrato, con el que va a continuar en el siguiente apartado, pero que se vuelve importante porque justamente es otro de los aspectos que vincula persona con organización, ¿no? Y que además permite dar cuenta justamente de esta noción de libertad, ¿no? A partir del contrato. El contrato vincula directamente con el asunto de la membresía, ¿no? La membresía como algo que permite agrupar suposiciones heterogéneas y motivos, heterogéneas y motivos, y que remite al menos tiene tres referentes importantes, ¿no? Tres variables o variantes importantes: el cálculo económico de utilidades, el cálculo del vínculo normativo en el contrato y el interés en la carrera. O sea, es decir, estas son tres, dice Luhmann, el constructo de membresía, que permite agrupar suposiciones sobre motivos, se reducen en lo más simple a los siguientes componentes: cálculo económico, contrato e interés en la carrera. La membresía es una ficción que sustenta la comunicación y que no debe equipararse con la motivación, dice Luhmann, porque si equiparamos membresía con motivación, nos limitamos a la organización, y nos limitamos a la organización particular de la elección de referencia del sistema. Es posible que perdamos importantes transformaciones. Entonces, bueno, la membresía vincula una vez más lo individual con lo social, para usarlo así, para decirlo así. Y después, Luhmann nos dice
que la membresía permite o posibilita justamente pensar la cuestión de los roles, pero de una manera nueva. Si recordamos lo que decíamos al inicio, la idea de rol en sociología, que estaba tan cargado de la cuestión de integración, de la cuestión de empalme entre lo psíquico y lo social, de la cuestión de normatividad, nos dice Luhmann, acá la membresía, entendida ya en un sentido sistémico, nos permite recuperar el concepto de rol, pero no como fusión de lo psíquico y lo social, no como una integración en lo social de lo psíquico, sino en un sentido objetual y temporal, ¿no? Sobre todo, o sea, lo objetual, pues, tiene justamente que ver con aspectos con funciones, por decir así, y lo temporal con toda esta cuestión tan importante que ya hemos visto de la carrera, del currículum y de esta manera y de la memoria, ¿no? Que son tres elementos que están presentes y que son fundamentales para la manera en la que estos acoplamientos estructurales entre lo psíquico y lo social se vuelven relevantes para la organización. Hacia el exterior, nos dice Luhmann, objetualmente, la membresía hace posible un doble enmarcamiento, ¿no? Hacia el exterior, el sistema se limita mediante la distinción pertenencia-no pertenencia, y a su vez internamente, ¿no? Dice, especifica, hay una especificación mínima de requisitos de membresía, o sea, nos dice Luhmann, para citarlo más amplio. Surge un medium que requiere de otras especificaciones, un medium que necesita formas para poder producir operaciones, un medium que permite nuevas distinciones internas como marco en el cual se pueda fijar el comportamiento con un resto de espontaneidad, pero esperable. Ahora, en el tiempo, las operaciones comunicativas del sistema social deben construir una secuencia temporal de acontecimientos y por eso, acá en la cuestión de la memoria del sistema se vuelve fundamental, ¿no? El rol de membresía de la organización, sirve como parte de su memoria, pero no hay que confundir una vez más la memoria del sistema social con la memoria psíquica. La memoria del sistema social queda, por ejemplo, en el rol y en el organigrama, ¿no? Y justamente funciona independientemente del conocimiento personal cuando queda como está fijada como en aspectos de rol, ¿no? Y de la organización. Y dice, en cierta medida la membresía puede organizar también la memoria de la integración, perdón, de la interacción del sistema a partir de documentos escritos, etcétera, etcétera. O sea, una vez más, la separación entre lo psíquico y lo social. Como todos sabrán, en Luhmann la memoria no tiene una función fundamental para olvidar y descargar a los sistemas, ¿no? Entonces dice, la memoria permite extinguir, olvidar detalles irrelevantes y se distingue de la memoria personal, la memoria de la organización. Y bueno, ya la última diapositiva ahí junto los tópicos que menciona Luhmann muy rápidamente. Les digo para ya pasar a otra cosa. Esta es la última diapositiva. En el apartado 10, Luhmann reflexiona sobre la comunicación paradójica, la comunicación que se autodeconstruye, es decir, la comunicación que se lleva a cabo en las organizaciones y que lleva a contradicciones performativas, por ejemplo, en las exhortaciones en la propia organización de sé espontáneo, cuando se tienen como muy trazados ciertas funciones en los roles, ¿no? Y cómo la comunicación es libre de tematizar este hecho con términos de persona, consenso, motivación, integración, pero queda como un contenido de sentido de la comunicación que puede ser vivenciado de una manera muy diferente a cómo se enuncia comunicativamente. En el apartado 11, Luhmann nos habla sobre, entre otras cosas, sobre el problema de cómo la sinceridad no puede ser comunicada, ¿no? Y cómo en la organización va surgiendo entonces una cultura de sospecha, justamente a partir de la comunicación, de la no comunicación, ¿no? O sea, nos dice Luhmann, la sinceridad no puede ser comunicada, se puede subrayar la propia sinceridad, aseverarla solemnemente, solo para despertar al hacerlo la sospecha de lo contrario también es posible. O sea, es decir, esta cosa también funciona un poco como
como el texto que tradujo Raúl Zamorano, ¿no? De Hombres, Mujeres y George Spencer Brown, esta cuestión paradójica de la comunicación, que cuando se quiere, en el caso de los temas de género, ¿no? Cuando se quiere mostrar la igualdad entre hombres, mujeres, al tematizar la igualdad, también se tematiza una diferencia, entonces surge una suerte de paradoja ahí. De la misma manera acá, cuando uno dice soy sincero en esto, inmediatamente lo que hace surgir es la sospecha de la falta de sinceridad, ¿no? Y justamente estos problemas de cultura de la sospecha que se pueden presentar en la comunicación y que lleva siempre a estar haciendo preguntas sobre de quién proviene tal comunicación, que llega a mí, es de fiar, qué se oculta detrás. Nos dice entonces Luhmann, la comunicación no puede procesar por sí misma los intricados pensamientos ni las percepciones de los individuos, pero tampoco puede ignorar que existen y que pueden irritar la comunicación. Por lo tanto, llega a esto, a la comunicación de la no comunicación, a la comunicación de barreras comunicativas, ¿no? Y el último apartado es el apartado 12, tiene que ver con la percepción sensorial y remite en particular a la forma en que las organizaciones estandarizan campos de dice Luhmann, campos perceptuales. O sea, en la interacción nos percibimos como cuerpos y como cuerpos incluso comunicamos, ¿no? Pero las organizaciones pues no dependen o no, justamente no son solo interacción. Entonces, construyen estos campos perceptuales que sobre todo se remiten a artefactos de presencia duradera. Uno de estos, ¿no? Pues es justamente la comunicación escrita, ¿no? Entonces la comunicación escrita resulta importante para la comunicación. Pero, dice Luhmann, el modo de trabajo escrito de las organizaciones aprovecha esta ventaja, ¿no? Y con ella produce una combinación de disciplina e individualidad que no sería alcanzable de otra forma. Ahora, contemporáneamente y muy en relación con el simposio que tuvo lugar en Recife hace un par de semanas sobre inteligencia artificial, ¿no? Luhmann cierra este apartado reflexionando sobre las operaciones preparadas por máquinas, ¿no? Ya hay cita, por cierto, a Elena Espósito, ¿no? Justamente. Y lo que Luhmann nos dice ahí es que las máquinas, a diferencia de la comunicación escrita, dice, lo que se ingresa en el aparato es independiente de la constelación en la cual será nuevamente llamado y también de si el próximo usuario reaccionará aceptando o rechazando. O sea, esta cosa que ya vislumbra lo que va a ser esta reflexión sobre una comunicación artificial de manera muy interesante. Y Luhmann cierra diciendo, las computadoras, las cosas que ya son perceptibles ahorran consenso de modo más amplio o más precisamente hacen superfluo ver un problema en la diferencia entre consenso y disenso. Este efecto liberador se reforzará cuando las computadoras sean consideradas una realidad de referencia compartida. E incluso cierra diciendo, la máquina invisible está adecuadamente representada en el campo perceptual y la realidad virtual de la máquina tampoco se puede, por tanto, agudizar en una cuestión de consenso, aunque pueda ser utilizada para engañar a otros. Dice Luhmann, es necesario contentarse con ficciones de consenso y, dado el caso, buscar comprensión en cuestiones referidas al empleo de máquinas y al trato con ellas. Solo para cerrar, aquí esto me recordó mucho las ideas de Luc Boltanski y Laurent Thévenot sobre el papel de los objetos justamente en su sociología pragmática. Y pues bueno, para dejar un rato a la discusión, yo cerraría acá. Estas son algunas de las ideas del capítulo, entenderán que hay muchas más. Me salté a cosas que tal vez sean importantes y que podríamos recuperar en la discusión, pero me parecía muy importante poner énfasis en esta separación entre lo psíquico y lo social que hace Luhmann permanentemente y reiterar la importancia que tiene el tiempo en las organizaciones y la importancia que tiene el tiempo en la formación de estos conceptos para la teoría de sistemas, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla
Y bueno, pues estoy acá para cualquier comentario, pero también no sé si también esto tenga una cierta dinámica más de seminario, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No sé, Artur, si a mí me toca ser el que pregunta o las manos se levantan. ¿Qué pasa ahora? Bom, quem quiser falar, faz como o Valber, pede a palavra, mas nem precisa, Valber. Pode abrir o microfone e ir falando, a gente vai percebendo um ao outro e não vai falando. Para não ficar nesse negócio de passagem de palavras desnecessárias. Olá, graças, Jorge. Bom dia a todos e todas. Não falei ainda. Jorge, eu me preocupo muito. Eu tenho um interesse muito grande por la conexión entre las operaciones de la conciencia y las operaciones sociales. Hice un planteamiento acerca de la relación de las organizaciones con las conciencias. Tenemos, en facto, que es la perspectiva normal de Luhmann, es que las conciencias son solamente la subjetividad. Entonces, solamente la comunicación hace posible la sociedad y yo estoy de acuerdo. Pero cuando leemos, por ejemplo, lo que Luhmann habla en la ciencia de la sociedad, por ejemplo, hay una reflexión un poco más acerca, no de los límites de la conciencia, pero de las posibilidades de la conciencia. Por ejemplo, cuando habla Luhmann de la capacidad de percepción, ¿sí? La percepción es la percepción de la conciencia. La comunicación no percibe. La conciencia percibe. Creo, no sé por qué, pero creo que el horizonte de la comunicación acerca de la epistemología hace Luhmann una investigación más profunda acerca de la función de la conciencia y de la conexión entre la conciencia y el sistema funcional. En la ciencia de la sociedad, Luhmann habla también que en el caso de la genialidad, por ejemplo, que cuando hablamos subjetividad, muchas veces podemos pensar que la conciencia es una hoja en blanco que una persona puede pensar cualquier cosa. Por lo siguiente, tenemos la posibilidad que conciencias sean geniales. En la ciencia de la sociedad, Luhmann habla, no tenemos las conciencias geniales. No tenemos una conciencia limitada por el horizonte de la comunicación. Claro que él puntúa el horizonte de la comunicación y por la capacidad de percibir y comunicar una cosa, una novedad, pero esa novedad está ya dada en el horizonte de la comunicación. Entonces hay allá una percepción un poco más baja de la capacidad de la conciencia, de la creación, de la genialidad. En el tema de la organización, la conciencia surge como habló. Tienes un planteamiento, tienes una posición muy privilegiada si comparamos con las otras investigaciones de Luhmann. Mi pregunta es, por lo tanto, ¿es posible hacer una proyección acerca de la función de la conciencia, de las posibilidades de la conciencia que tenemos, por ejemplo, en la ciencia de la sociedad, y cambiar estas conclusiones para las cuestiones que se desarrollan acerca de las organizaciones, para pensar un poco las posibilidades de la conciencia en las organizaciones y, por ejemplo, pensar en las posibilidades de la conciencia percibir las posibilidades, la actualidad de otros sistemas funcionales, hacer cálculos más pragmáticos acerca del funcionamiento de posible futuro
de las posibilidades de estabilización de un sistema funcional cuya decisión interna es hecha por la organización, la capacidad de comprender la actualidad del ambiente. ¿Qué piensas tú acerca de las posibilidades de la conciencia más allá del planteamiento clásico de Luhmann acerca de la subjetividad, especialmente con el horizonte de la ciencia de la sociedad, por ejemplo? Pero si tienen otros, agradezco también. Gracias. Sí, gracias. No sé si hay más comentarios, pues a lo mejor no, porque ya hablé mucho así junto cositas. A ver, voy a levantarme por una cosa en lo que... Ok. Bueno, creo que no hay más manos levantadas. Sí. Bueno, a ver, digo, aquí insisto, a reserva de que ustedes tengan alguna otra consideración, yo diré algunas cosas respecto a esta intervención, ¿no? Que me parece muy interesante, ¿no? Pero que de alguna manera, pues también como todo, pues requiere también un poco de tiempo para procesar. Y bueno, en primer lugar, yo no sé si ustedes tengan esta misma impresión, pero a mí me parece que Luhmann va trabajando en sus distintos textos monográficos, a pesar de que toca, vamos a decir así, los mismos tópicos, o casi los mismos tópicos, profundiza más en algunas cosas que en otras, según el libro, ¿no? Y sin lugar a dudas, la ciencia de la sociedad por tener que ver con el tema del conocimiento, se vuelve un libro privilegiado para pensar sobre todo la relación psíquico-social a partir es decir, de la idea de conciencia-comunicación, que es justamente el capítulo con el que abre, ¿no? A pesar de que es un libro que obviamente toca el tema también de la percepción, también el tema de la percepción, este tema también es tratado en el arte de la sociedad, por ejemplo, ¿no? Entonces bueno, como solamente como por poner este horizonte de cosas. Ahora, a mí digo, evidentemente, lo que está haciendo acá en el capítulo que estamos revisando hoy, es una traducción de aspectos que vienen de la teoría, pero también es una traducción muy acotada a ciertas cuestiones que tienen que ver pues con la organización, ¿no? O sea, justamente todo este tópico de motivación, de persona, de consenso, etcétera. No, lo diré así, no recupera justamente todas las cosas dichas, que es mucho más extenso lo que dice al respecto en la ciencia de la sociedad y en algunos otros textos sobre la relación como de la conciencia o la operación de la conciencia y tal. Entonces, claro que tal vez se sienta un poquito apocado, un poquito restringido en lo que se está diciendo acá, ¿no? Yo creo que no habría ningún problema, por decir así, ¿no? Para incorporar algunas reflexiones adicionales de estos otros textos, pero justamente lo que me parece como fundamental, siguiendo el propio método de Luhmann siempre es, bueno, ¿qué problema se resuelve a partir de eso, ¿no? O sea, es decir, ¿qué problema se resuelve? Entonces, en este caso, esta proyección de posibilidades de conciencia, ¿no?
de percibir la actualidad de otros sistemas, o sea, ¿a qué problema específico dentro de la organización estaría atendiendo? Porque el asunto es que los conceptos presentados hasta ahora remiten a problemas internos de la propia organización, al problema de cómo se, entre comillas, cómo se reconoce a alguien como integrante, cómo se motiva a esa persona, cómo se le selecciona, etcétera, etcétera. En este caso, la cosa interesante sería ver si estos aspectos de genialidad, de percepción, por decirlo así, de actualidad, o sea, ¿qué sería? Sería como algo que tendría que ver, no sé, me imagino, con algo que incluso más adelante en el propio texto se tratará, que es la relación entre organizaciones, si tendrá que ver con, no sé, con qué otro tipo de problema. Solo para cerrar esto, o sea, sí me parece muy importante decir que aunque, pues todos lo saben, Luhmann empieza como pensando las organizaciones, ¿no? O sea, muchos de sus primeros textos tienen que ver con esto. Y bueno, después la propia elaboración de la teoría de la sociedad nunca abandona la organización, pero tiene que dedicarse a hacer otras reflexiones. Pero la organización pues tiene un papel absolutamente central para muchas cosas, ¿no? Que después ahí se encuentran una suerte de solución, ¿no? Entonces, menciono esto porque las organizaciones, por ejemplo, son los únicos sistemas sociales que se pueden comunicar con otros sistemas sociales. O sea, la economía no se puede comunicar con la política, pero organizaciones de un sistema y otros sí pueden comunicarse, ¿no? Entonces ahí yo no sé si es donde podría ser justamente esta suerte de rendimiento adicional de capacidades individuales, ¿no? O sea, para decirlo así, y donde entren como elementos importantes de pensar más ese acoplamiento estructural, ¿no? No sé si va por ahí la cosa, pero me parece que claramente sería una línea posible, siempre que se quiera trabajar dentro de la teoría de sistemas, manteniendo la diferencia entre lo psíquico y lo social, pero sí como algo donde de alguna manera ver esta suerte de rendimientos, tal vez incluso, ¿por qué no?, de trayectorias o carreras de individuos o de personas, perdón, que pasan de una organización a otra, incluso en referentes a sistemas distintos, ¿no? Que también puede ser súper interesante, ¿no? Es decir, ustedes como, digo, bueno, no sé, Walber, que seas tú, pero pienso mucho en lo que se veía con Arthur, abogados que son también profesores. Es decir, esta referencia como multiorganizacional y también en algún sentido multisistémica en algún sentido. O sea, ¿qué rendimientos hay ahí y cómo sería interesante observar el papel del acoplamiento estructural? O sea, no sé, me suena que puede ser una línea posible, pero no sé si termino de captar o de entender bien tu inquietud, pero vamos, sin duda me parece que ahí puede haber, ¿no? Perfecto, hay un buen proyecto para otras posibilidades para exploración. Listo. No, gracias. Gracias. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna otra intervención sobre la presentación o sobre el capítulo, les digo. Ay, algo pasó. No, ya. Sí, sobre el propio capítulo, ¿no? Que es muy rico. Y bueno, yo me tomé algunas libertades, como les decía, de conectar con algunos sociólogos por ahí, por allá, también para mostrar también rupturas y continuidades o problemas, ¿no? A ver, Diego levantó la mano. Sí. Sí. Hola. Hay una provocación académica que me consume ahora en vista de Goffman y de una generalización. ¿Son los prejuicios formas de reducir la complejidad? Parece que sí. Entonces, es mejor eliminar los prejuicios, carrera, origen, color de piel, condición económica, social, género y sexualidad, etc., que hacerlos evolucionar. Al principio no lo creo, porque todos tenemos prejuicios y necesitamos tenerlos de alguna manera. Sería más funcional buscar observar los criterios para diferenciar los prejuicios que se ajustan o no se ajustan
a la organização, o sistema, sociedade, direito, religião, etc., e logo observar as razões de sua não subsistência ou subsistência atual, evolução. Gracias por la exposición, profesor. Gracias. Digo, es una pregunta muy interesante. Hay que tomar en cuenta acá un par de cosas. Luhmann es aquí con el tema del prejuicio, de alguna forma, entraría también la reflexión, se conectaría con la reflexión sobre el tema de inclusión-exclusión y sobre un problema que es importantísimo y que, pues, no por hacer publicidad de otros espacios, pero como parte de la red latinoamericana de sistemas sociales y complejidad, Roberto Dutra, Hugo Cadenas y yo tenemos un seminario sobre inclusión-exclusión. Entonces voy a remitir algunas de las ideas que se han discutido allá de textos que no son solo de Luhmann, ¿no? Sino de Alfons Bora, Rudolf Stiglitz, del propio Hugo Cadenas, etcétera, etcétera, ¿no? Para contestar un par de cuestiones a tu intervención. O sea, la primera es, sí, o sea, evidentemente, así como a nivel de la sociedad, o sea, como que hay un principio universal de inclusión, ¿no? O sea, en los sistemas no existe una exclusión por principio, ¿no? O sea, de que tenga que ver con las personas de ciertas... Las mujeres no pueden hacer esto, o los afros no pueden hacer esto, o los mexicanos no pueden hacer esto, pues como que en principio hay una cuestión de inclusión. Y cada sistema regula su exclusión, pero por principios, por criterios que son internos al sistema, ¿no? La economía en los pagos, la política en la cuestión de poder, etcétera, etcétera. El problema es que distinciones que no corresponden a los sistemas terminan parasitándolos, ¿no? Y que no tienen forma de procesarlos. Es decir, cuestiones étnicas o sexuales no son parte de los programas de inclusión y exclusión sistémicos, ¿no? Pero los terminan parasitando y justamente se vuelven un problema, ¿no? Y así como se vuelven un problema para los, es decir, o especialmente, vamos a decir así, la inclusión y la exclusión, a diferencia de lo que dice Luhmann en ese texto que habla de como de sistemas y de quedar excluido de la sociedad, en este seminario lo que hemos estado discutiendo es cómo más bien la inclusión y la exclusión tiene que ver con organizaciones, ¿no? O sea, uno difícilmente queda fuera de la economía, pero sí quedas excluido de organizaciones, de la economía formal o de la educación y tal. Todo este largo preámbulo para decirte, no, perdón, pero bueno, es que a veces hay que tejer un poco ahí. Todo este largo preámbulo para decir que en la organización, precisamente, ¿no? Estos elementos que no son procesables como por los propios criterios, están presentes como prejuicios, vamos a decir así, y precisamente no se vuelven parte de los aspectos de programa, ¿no? De programas de decisión, pero terminan muchas veces jugando. Y por eso, bueno, se buscan muchas veces formas de ocultar, separar, distinguir, o se establecen criterios como la discriminación positiva, como para tratar de paliar como estos asuntos, ¿no? O sea, es decir, hay diversas estrategias dentro de las propias organizaciones para contender estos problemas. Ahora, más allá de justamente el asunto es que este es un fenómeno interesante porque a nivel individual, pues bueno, casi sería como, bueno, no importa si el individuo tiene prejuicios, siempre y cuando la organización esté más o menos blindada contra esos prejuicios. El problema es justamente cuando surge esta especie de acuerdo tácito de comunicación no comunicada, ¿no? Donde vienen estos elementos.
Y ahí es donde entran también aspectos de la simbolización y todo esto que aquí, pues, digo, no quiero tampoco como iniciar una cosa demasiado polémica, pero es donde a mí sí me parece que si lográramos vincular no toda la teoría, pero aspectos de cuestiones, de reflexiones, por ejemplo, de lo de Bourdieu con lo de Luhmann, sería fantástico, porque todo el aspecto de capital simbólico, que lo podemos llamar de otra forma para no caer en la semántica económica burdiana, pero si lo traemos a los aspectos de Luhmann, es la manera en la que las propias organizaciones, pues, debaten y discuten sobre el valor de ciertas cosas que probablemente tengan un efecto de exclusión. No digamos ya cuestiones de prejuicios que serían, siquiera verbalizarlo sería terrible, ¿no? O sea, como decir a alguien, no deberíamos contratar mujeres o lo que sea, ¿no? Es decir, pero incluso hasta a veces esta cosa de, bueno, el título de la Universidad de Harvard y no una universidad local o cosas así, pues también hay un aspecto de prejuicio ahí y que a veces viene una carga, o ¿qué es más importante? ¿Publicar en inglés o publicar en portugués o en español o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, también ahí entran elementos como muy importantes a ese respecto, ¿no? Entonces, sí, o sea, insisto, me parece que no, como dices, no es que se puedan erradicar, pero eso es lo interesante de la teoría de sistemas. En lo individual no se erradican, pero socialmente se puede paliar por medio de estrategias en las propias organizaciones, pero tiene que haber una vigilancia permanente porque estos prejuicios se cuelan por todos lados. Y para esto solo cierro mi reflexión con algo que también ocurría y se discutía en el evento organizado por Arthur sobre la inteligencia artificial. Hasta los propios algoritmos tienen sesgos. Entonces, o sea, es decir, no podemos pensar que es un rasgo de la conciencia solamente, ¿no? Sino el sesgo, y el sesgo del algoritmo obviamente no le viene de que piense o de que sea racista o de que sea lo que sea, sino que le viene de que la información social que fagocita para decidir o para sacar algún tipo de información viene con sesgos, con los sesgos que la propia sociedad tiene, ¿no? Entonces, es un tema como muy interesante. A mí me parece eso, pero creo que esa sería como mi respuesta en corto, ¿no? O sea, no se pueden erradicar, pero en las organizaciones se pueden buscar como soluciones para, en algunos casos, tematizarlos y en otros casos, justamente, evitar la tematización y buscar soluciones al respecto. Pero bueno, espero haber respondido más o menos algo coherente. Gracias. Carlos también tiene la mano levantada. Jorge, pues muchas felicitaciones de veras, porque en los textos de Luhmann, aquellos capítulos que tienen los conceptos más fáciles, más claros, más de sentido común, suelen ser los más complicados, es decir, suelen ser los más complejos. Por ejemplo, el constructo de motivación, que contiene persona, consenso, motivo, integración, y que tú durante años has entendido con el sentido común, a la hora de que Luhmann los plantea y los plantea de una manera totalmente diferente, se vuelven muy difíciles de comprender. No digamos con el constructo motivación, con el constructo membresía, ¿verdad? Que utiliza utilidad, costo de la economía, contrato, normatividad del derecho, o el de carrera, educación, precisamente con el sistema educativo. No solamente resulta, digamos, difíciles estos conceptos que son del sentido común una vez que se integran en la teoría de Luhmann, sino que también resulta difícil pensar en cómo usarlos en la investigación, en la intervención, a la hora que tenemos que hacer trabajo, cómo utilizar estos nuevos conceptos. Me parece que este seminario nos está facilitando estas herramientas y sobre todo, nuevamente, felicitarte. Me caché varias veces queriendo regresar el video como que si fuera un video normal para volverte a escuchar sobre algún concepto en particular. Y bueno, pues lo mejor. No, gracias. Como les digo, pues siempre
siempre hay mucha inseguridad también porque uno no sabe exactamente dónde estén los intereses y también, pues, si las referencias hagan o no sentido. En mi caso, pues, mi sesgo sociológico permanente de traer como a otros autores o lo que sea, a mí me parece que puede facilitar alguna cosa, pero también a veces puede distraer. Y por otra parte, también, pues hay que decir que sí, bueno, Luhmann siempre tiene de repente momentos de enorme oscuridad y bueno, uno tiene ahí que tratar de ver qué sentido puede hacerle. Pero también Luhmann, pues como esto, ¿no? Que les decía, Luhmann no nos regala la respuesta con facilidad, pero siempre está esto, ¿no? Por ejemplo, o sea, él no, como que uno esperaría, si él hubiera sido como muy caritativo, hubiera dicho, mire, voy a hablarles de una cosa que tiene que ver con acoplamiento estructural y tiempo y tal. Pero Luhmann no lo hace así, pero va apareciendo y uno va tejiendo y dice, esto tiene que ver con tiempo, más que con integración tal, ¿no? O sea, él lo anuncia de alguna manera, pero no es súper explícito y más bien lo va tejiendo y creo que al final de cuentas lo que nos muestra justamente es una visión siempre muy, muy dinámica, muy en tiempo real de una sociedad que se está haciendo todo el tiempo, ¿no? Y que justamente no tiene una estructura pesada, sino que se recrea, ¿no? Se reproduce operativamente, continuamente. Entonces creo que, pues espero haber podido transmitir eso y pero bueno, pues les digo, de repente es complicado porque uno no sabe también, como lo dije en la propia presentación, uno supone lo que está en las cabezas de los demás, pero pues no puede saber, y entonces capaz que el interés de ustedes estaba en cualquier otra cosa, en cualquier otro apartado, en cualquier otra tesis, y pues bueno, ¿no? Uno construye con esta idea como de interacción simbólica, construye un otro generalizado, pero es un constructo pues, que está en la cabeza de uno, no quiere decir que se corresponda con sus intereses efectivos, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias. Arthur, tú tienes la mano levantada. Sim, primeiro também agradecer, Jorge. Primeiro, agradecer que você aceitou o convite. Segundo, agradecer porque esse era minha pretensão, né? Uma leitura do texto, colocando aquilo que você traz na sua leitura dos pontos principais. Então, eu quero lhe agradecer ter concordado com a participação, né, e ter trazido isso, né? Não uma perspectiva, mas sim uma coisa bem coletiva para todo mundo pensar sobre as coisas. E aí, bom, adorei as inclusões dos outros autores, né? Quando você traz Bourdieu e quando você traz Goffman, especificamente Goffman, com a ideia, né? Eu gosto muito da parte de frame dele, né? Em português está como enquadre, mas você usou também está traduzido para o português, né? Aquele quando você fala de personalidade. O que eu acho o maior desafio desse artigo bom, primeiro, ele me remete de volta a que aqui a gente está observando a organização, né? Então, não é lembrar que Luhmann faz as diferenças, né? Interação, organização e sistema. E como acaba de dizer o professor Sedano, como isso complica, né? Quando a gente pensa numa pesquisa ou numa situação de prática, você colocar esses textos e esses termos presentes. Para mim, aí está a maior dificuldade, né? Você vê como Luhmann pega a ideia de membrancia, né? De pertencimento, ou de você se sentir integrante, membro, né? E o que é que lhe leva a isso? A ideia da motivação, que são dois conceitos historicamente bem carregados de teoria da ação, né? E como você desmontar ele para fazer isso na teoria dos sistemas. Então, lhe agradecer, essa era a primeira coisa. E depois me propor, Diego Nassif traz essa coisa do preconceito, né? E como colocar isso. Eu acho que tem uma grande parte disso, né? Da questão do pertencimento, como você falou aqui, da inclusão e da exclusão, né? Mas eu provocaria a reflexão pela base, né? Primeiro, a minha sugestão
Nassif ou Diego, não sei como prefere ser chamado, é que, veja, o preconceito, ele é, como foi dito aqui pelo professor Jorge Galindo, existe o termo, né, seria uma memória semântica, né, em várias partes desse texto de hoje, ele escreve essa questão da história, né, veja, mas não é uma história, é uma história de sentido, essa história é uma história simbólica, não é uma história material no sentido físico ou psíquico, ela é comunicativa, né? E foi assim que a gente construiu, né? Você não tem como eliminar os anos de humanidade que a gente tem, você não tem como eliminar que a escravidão existiu, você não tem como eliminar o quanto a história foi construída de que a mulher era um ser inferior, a gente não tem como eliminar tudo isso. Se a ideia é como hoje, não, a gente está numa sociedade que se pretende se inscrever como não racista, não feminista, não machista, não e todos os preconceitos que você colocar, né, preconceitos eu lembro que Jô Soares dizia, né, que existia o problema, o gordo, né? Quem é o gordo, né? O gordo é aquela pessoa que você... Quem é aquele da lista? Não, está do lado do gordo, né? Então, é um problema, né? O velho, a idade, né? Existe, e a gente está assistindo aqui no Brasil toda uma discussão sobre a idade. Veja, isso está feito, né? A minha provocação a você é que me parece que às vezes a gente quer usar Luhmann para dizer que Luhmann tem uma teoria do bem, né? É uma teoria, nisso ele é cruel, e aí eu peço a Jorge Galindo que me corrija se for o caso. Luhmann não tem, ele inclusive disse hoje aqui, né, ele não tem o positivo e o negativo no estamos construindo uma sociedade para que todos sejam iguais. Não tem isso em Luhmann, não tem. Uma comunicação não é um acordo em que todos nós vamos dar as mãos e construir um mundo e ser feliz. Não. A teoria de Luhmann não é normativa. É uma teoria não normativa. Ela é uma teoria que, inclusive, o problema da ética é uma discussão séria nessa teoria, porque, veja, se chegar e nós voltar... Veja o que está acontecendo. Aldo Mascarenhas acaba de publicar um texto, né, maravilhoso sobre o que está acontecendo no Chile, né? E é uma entrevista que se faz a ele. Né? E o que está acontecendo? Quer dizer, como é possível não terem aceito a Constituição chilena, né? Uma Constituição que era extremamente revolucionária, uma Constituição que trazia conceitos assim totalmente novos, não só sobre gênero, como sobre a questão do que é um Estado de Direito e sobre a própria ideia do que é uma sociedade, e colocando o nome indígena na Constituição. Foi rejeitada. Por que ela foi rejeitada, né? Veja, Habermas se viu meio sem chão quando a União Europeia nega a Constituição, que seria uma tentativa de construção realmente de uma unidade europeia para a Constituição da União Europeia. Foi rejeitada. Veja, juntar essas divergências de valor mesmo, né, é muito difícil, né? Mas veja, a minha provocação é simples. Quando você está diante de uma situação e você a identifica como preconceito, é porque você consegue diferenciar que ali existe um tipo de violência, que ali existe um tipo de situação que você pode categorizar como preconceito. Essa é a minha sugestão de reflexão. Não é que você vai agora, Diego Massif vai escrever um texto, vai escrever uma tese e o mundo vai virar um mundo sem racismo. Isso não vai acontecer nunca. Mas, veja, o que é que a gente pode usar dessa teoria para refletir sobre isso? Veja, eu tenho grupos de pessoas que estão discutindo feminismo, estão discutindo racismo, então o preconceito sempre foi, né, presente nas minhas reflexões. Inclusive, qual é o lugar do direito para lidar com o preconceito? É um dos temas que a gente debate. Veja, a solução da gente não é exatamente essa. Veja, não tem uma resposta de dizer... Se o direito fizer isso, ele acaba com o racismo. Não vai acabar, né? Eu tive uma conversa uma vez, se eu não me engano, foi com o Marcelo Neves, né? Quando o Brasil estava discutindo a questão das cotas. Aí Marcelo Neves disse, veja, isso é um problema, porque na Alemanha, quando se criou o sistema de cotas, isso gerou um novo preconceito muito mais violento.
que as pessoas entravam na universidade por cota e lá eles eram desrespeitados ao ponto de que o movimento pediu para exterminação, para eliminação da política de cotas, porque isso gerou um tipo de preconceito muito pior. Né? Você está aqui não porque você tem conhecimento e capacidade, você está porque é negro. Veja, e isso foi péssimo para o movimento. Eu acho que Luhmann nos ajuda a ver esses movimentos semânticos, né? Os movimentos em que você vê. Veja, eu acho que vale a pena a gente, como eu quero insistir, eu digo que eu pesquiso comunicações, eu não pesquiso objetos, não pesquiso ideais, imaginários, eu pesquiso comunicações. Se é isso, bom, você pode escolher um tipo de preconceito que você quer pesquisar e ver o que é que você está comunicando sobre ele. Né? Veja, eu posso arriscar que o problema do racismo chegou a mexer no resultado da última eleição nos Estados Unidos. Se ele vai seguir agora, eu não sei. Mas veja que os preconceitos é um problema que mexeu no debate sobre a Constituição chilena. E a gente está sabendo, quem está acompanhando, a Constituinte atual do Chile, ela é a extrema-direita quem tem os maiores assentos. A maior quantidade de assentos está na direita. Ou seja, a sociedade tem uma retração sobre esse negócio do liberdade de drogas. O Brasil está aqui discutindo a questão das drogas, do que fazer nessa nova forma. Aí um grupo já está assim, não, vamos liberar só a maconha. Aí outro, não, peraí, não pode ser assim. Veja, o que eu observo, e aí é a minha provocação, e peço a Jorge Galindo que ajude nesse sentido de inclusão e exclusão, é que a gente pode pesquisar os movimentos comunicativos do que a gente está vendo acontecendo. Agora, veja, depositar ou esperar da teoria de Luhmann a resposta de o mundo será mais feliz no dia que todos forem iguais, não, ponto. Não, ponto. Em Luhmann é os dois lados. A forma tem que ter dois lados. E sempre um lado é positivo ou negativo. Não tem inclusão sem exclusão, não tem exclusão sem inclusão. É o que eu leio de Luhmann, ponto. Isso aí não tem. Se você tiver só inclusão, você está usando, vou lhe propor outra teoria. Pode ser boa, a de Luhmann não. Se você quer só exclusão, eu proponho que você busque outra teoria. A de Luhmann não serve. Ela é uma teoria da forma de dois lados. Não tem só um lado. Não tem, e a base é sistema ambiente. Então, veja, eu ser membro, né, a motivação, o que eu entendi, né, é que não é um querer meu individual pessoal. Né? Veja que ele fez toda, né, são 12 partes aí onde ele vai desenvolvendo como essa teoria pode lidar com essa temática para discutir organizações. Né? Bom, aí eu paro, eu acho que já aperrei um bocado. Professor Jorge, de volta a palavra aí, que eu já lhe citei várias vezes. Sí, no, bueno, sobre esto sí, completamente de acuerdo. O sea, bueno, la de Luhmann no es una teoría que se pretende como teoría normativa, sino una teoría descriptiva. Y en ese sentido, yo lo que mencionaba hace rato hace un momento, era desde el punto de vista de una organización en particular que puede buscar restringir o limitar los sesgos o los prejuicios, pero que evidentemente no está exenta de generar nuevos sesgos y nuevos prejuicios en sus intentos, ¿no? O sea, es decir, y no decir, y sí, bueno, es importante entender que no es que sea una recomendación de Luhmann, ¿no? Como diciendo, efectivamente, no, bueno, y ahora vamos a buscar evitar los sesgos y todo esto, ¿no? Sino que era una respuesta puntual a la pregunta que había hecho Diego y que tenía que ver con respuestas, con acciones específicas de organizaciones, ¿no? ¿Y qué es eso? Como permanentemente organizaciones reflexionando sobre sus criterios de inclusión, exclusión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy importante tomar en consideración. Sí, como bien dice Arthur, las estrategias de inclusión generan otros problemas de otro tipo, a veces, o sea, nuevos problemas de exclusión,
o problemas de otro tipo. Por ejemplo, esto de la discriminación positiva genera dificultades, y otros muchos elementos pueden generar también dificultades en la propia organización, ¿no? Entonces, eso es algo a tomar en cuenta, no es una teoría normativa, y las propias organizaciones, pues hay que decirlo, las organizaciones son, por definición, máquinas de exclusión. Eso, no, o sea, son máquinas de exclusión. O sea, es decir, como una organización no puede, no todo el mundo puede ser parte de una organización, y los criterios, aunque sean internos y en ese sentido no sean prejuicios, aun si son legítimos, de todas maneras excluyen. Eso lo dice Naseji, por ejemplo, Armin Naseji, o sea, es decir, esto de máquinas de exclusión, si no me equivoco, tendría que revisarlo, pero por ahí tal vez lo dijo él en algún texto, si no yo lo busco, si estoy inventando, ya es mi propio constructivismo radical de mi memoria, pero bueno, o sea, la cuestión es, no se puede, no, una organización no puede incluir a todo mundo, hay exclusión de facto. El asunto es eso, como el tema de los criterios, si son, vamos a decir así, como legitimables en los principios de la propia organización o no, y si no lo son, ahí es donde viene el tema del prejuicio, viene esto, y viene tal vez puede haber un reclamo, vamos a decir así, un reclamo social de un movimiento diciendo, el criterio de exclusión no puede ser solo económico porque la universidad pública, yo qué sé, o sea, puede haber tensiones. Eso por una parte. Y bueno, por otra parte, nada más hacer una pequeña corrección, también ahí la memoria me jugó mal, donde Goffman habla del concepto de persona, no es en estigma, sino es en la presentación de la persona. Justamente cita a Robert Park, que es este autor de la Escuela de Chicago, que dice, probablemente no sea un mero accidente histórico que el significado original de la palabra persona sea máscara. Es más bien un reconocimiento del hecho de que más o menos conscientemente, siempre y por doquier, cada uno de nosotros desempeña un papel, ¿no? Un rol, etcétera, etcétera. Entonces, pero donde Goffman tiene la maravilla siempre, y que yo le veo muchas similitudes con Luhmann, es que dice, un individuo puede creer en sus actos o ser escéptico acerca de ellos, ¿no? O sea, es decir, puede haber una distancia del rol, que eso es algo que no estaba en Parsons, y en Goffman hay una idea de distancia de rol y por lo tanto como de máscara más consciente, por decirlo así. Y ya la última cosa, porque nada más decirles a todos que les agradezco mucho que las intervenciones hayan sido en español, pero que este es el mejor momento para que me hablen en portugués, porque traigo el oído todavía. O sea, ahorita ya puedo identificar que Arthur dice mais y que en Sao Paulo dicen mais. O sea que entonces ya puedo identificar hasta un poquito acentos en portugués. Todavía no muchos, pero ya medio digo, mira, él no es de Sao Paulo, es de Pernambuco o es de Río, donde dicen mais, ¿no? Entonces ya empiezo a identificar pequeñas cositas. Pero bueno, muchas gracias. Y bueno, pues creo que acá cerramos, Arthur. Tú